Hola, buen día. Hoy abordaremos el tema fundamental dentro del derecho penal y la realidad social mexicana. Bueno, estaremos hablando un poquito de la importancia de distinguir pues entre las figuras de chantaje y la extorsión, así como pues los principales retos que enfrenta en México y pues para combatir eficazmente estas. Pues empezaremos haciendo una pregunta. ¿Cuál es la importancia de distinguir entre el chantaje y la extorsión? Bueno, aunque en apariencia pueden parecer similares, no es así. El chantaje y bueno, la extorsión pues son delitos distintos que pues aquí ambos implican el uso de pues una amenaza o una coacción. Pero pues esto generalmente su naturaleza o su fin y los bienes jurídicos que pues se protegen son diferentes. Por una parte, el chantaje es una amenaza que revela pues la información perjudicial, verdadera o falsa para obtener un beneficio. Y aquí en cambio la extorsión es la intimidación eh, directa para que la víctima entregue dinero o bienes o incluso servicios bajo amenazas de daño. Generalmente las diferencias que existen, mientras que el chantaje busca controlar la voluntad de la víctima, mm, usando el mismo al escándalo o de la eh, descrédito. La extorsión, en cambio, pues utiliza el temor a sufrir un daño físico, económico e incluso personal. Eh, el elemento de chantaje y extorsión es un tipo pues de amenaza que nos revela de secretos daños físicos o incluso económicos, personal, con la finalidad pues de tener pues un beneficio moral o económico, benéfico económico, bien jurídico o la relación de libertad e integridad. Em, ¿Por qué es vital distinguirlas? Bueno, esta distinción pues es importante porque pues, nos permite aplicar correctamente la ley penal, nos impone penas proporcionales e incluso nos ofrece a la víctima pues que tenga una protección adecuada o incluso más asegurada. Em, el problema que a veces se puede enfrentar en México para prevenir estos delitos, mm, nos hemos dado cuenta que pues lamentablemente el chantaje y la extorsión se ha vuelto pues comunes en México, tanto en la vida cotidiana como en el crimen organizado, pues nuestro país es el que enfrenta serios obstáculos para pues erradicar estas prácticas. Una, Uno de los aspectos que son parte de los problemas que existen a enfrentar es la impunidad. Esta en la mayoría de los delitos de este tipo no son pues a veces incluso denunciados ni castigados. Las personas víctimas pues tienen miedo, pues incluso tienen la desconfianza del sistema judicial porque a veces generalmente no se encuentra una justicia, no hay una justicia. Otro punto sería la falta de denuncia, pues muchas personas, sobre todo en casos de chantaje íntimo o indignidad, no denuncian por vergüenza o incluso miedo o represalias. Eh, Otro sería uno
por el uso de la tecnología pues para delinquir. Aquí el chantaje y la extorsión ahora pues son las que se cometen mediante redes sociales, llamadas falsas, correos electrónicos y mensajes, eh, en las que pues existen amenazas. Aunque la ley aún no está preparada para enfrentar todas estas formas, pues existe siendo un problema muy significativo pues para el país. Otro punto sería el crimen organizado. Aquí el crimen organizado en muchas regiones, la extorsión es una fuente de ingreso para pues, los grupos delictivos, en el que cobran cuotas comerciales, transportativas y familiares bajo pues incluso amenazas constantes. Um, ¿Qué se puede hacer para incluso llegar a combatir estos delitos? Eh, para combatirlos, el chantaje y la extorsión en México se necesita pues incluso a veces unas estrategias que pues incluyen las reformas legales, el que tiene que actuar los códigos penales para pues incluir el chantaje y la extorsión digital, que unifica criterios entre los estados y el Código Penal Federal. Otro punto sería el fortalecimiento institucional, que es es la capacitar a fiscales, jueces y políticos en los delitos digitales, pues mejorar la atención y a víctimas como protección psicológica y legal. Otro punto sería la tecnología para la justicia, crear incluso unidades especializadas en ciberseguridad y rastreo de delitos digitales. Y otro, como por último, la participación ciudadana. Pues aquí sería el fomentar la cultura de la denuncia, incluso pues impulsar a las personas en campañas para educar sobre esta situación y así tener que actuar incluso cuando llegan a tener un tipo de amenaza. Eh, bueno, como podrán ver a lo largo del video, se puede distinguir que entre pues, el chantaje y la extorsión es muy importante para aplicar la justicia, con presión y pues incluso para proteger a las víctimas de manera pues efectiva. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que pues en México enfrenta serios problemas y retos estructurales que solo pueden pues incluso resolverse en la voluntad política, reformas legales, modernas, e incluso pues las instituciones sólidas y una ciudadanía informada. La justicia penal no solo debe de castigar, sino también pues debe prevenir. Y pues para prevenir hay que comprender qué casos son los que llegan a afectar a las personas. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias.